Hola, leyendas del Mesa. Hace algunos años yo trabajaba de trailero. Conducía de Oklahoma hasta Nuevo México por la carretera madre, o más conocida como la Ruta 66, famosa por su historia y leyendas de lo paranormal. En mi niñez había escuchado hablar de los extraños sucesos que ocurrían en dicha carretera, pero jamás imaginé que me vería atrapado en una de dichas historias paranormales. Mi nombre es Jonathan Johnson y mi vida como trailero me llevó a recorrer miles de millas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La Ruta 66 era una de las rutas que más transitaba debido a la demanda de transporte en esa zona. A lo largo de los años, escuché muchas historias sobre compañeros traileros que habían tenido experiencias extrañas en esta carretera, pero nunca creí en esas supersticiones hasta que un día me tocó a mí. Era una noche en la que yo estaba conduciendo mi tráiler. Recuerdo que había una gran tormenta y me era difícil conducir. La lluvia caía a cántaros y el viento soplaba furiosamente, haciendo que mi camión se sacudiera de un lado a otro. La visibilidad era casi nula, pero tenía que cumplir con mi horario y entregar la carga. Mientras avanzaba por la ruta 66, comencé a sentir una extraña presencia a mi alrededor. Mi corazón latía con mucha fuerza y una sensación de miedo se apoderó de mí. Fue entonces cuando vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura desfigurada se materializó frente a mi camión. Sus ojos eran rojos ardientes y su boca se torcía en una sonrisa maliciosa. No podía creer lo que veía, pero no podía apartar la mirada de esa cosa aterradora, ya que estaba en la carretera. De repente, el camión comenzó a comportarse de manera errática, como si estuviera bajo el control de una presencia malvada que quisiera acabar con mi vida. Las luces parpadeaban, el motor rugía y el volante parecía tener vida propia. Intenté frenar, pero el camión seguía avanzando a toda velocidad por la carretera. Esa carretera maldita llamada la Ruta 66. La figura sombría se reía de mí, burlándose de la impotencia que yo sentía en ese momento. La pesadilla continuó durante lo que parecía una eternidad. Finalmente, el camión se detuvo en seco, arrojándome contra el volante. Miré a mi alrededor y la figura había desaparecido. Estaba solo en medio de la Ruta 66, en medio de la noche y en medio de una tormenta. Intenté encender el tráiler, pero no quiso encender. Ahí estuve intentando en varios intentos, pero no pude prenderlo, hasta que me di cuenta que no tenía suficiente gasolina. A mí se me hizo raro, ya que tenía el tanque lleno antes de subirme al tráiler, así que decidí emprender mi camino a pie rumbo a la gasolinera más cercana, que se encontraba a unos 6 kilómetros de distancia de donde yo estaba. No les mentiré, pero tenía un miedo que jamás he vuelto a sentir en mi vida. Les cuento
que mientras iba caminando por la carretera oscura y mojada, me encontré con un ruido de una armónica que provenía de una construcción en ruinas. Así que decidí acercarme para buscar ayuda. Cuando entré a ese lugar, hola, ¿hay alguien por ahí? Necesito ayuda. Mi tráiler se quedó sin combustible. De repente, siento una mano sobre mi hombro y una voz de un anciano. Muchacho, veo que quedaste atrapado en esta carretera. Créeme, no eres el primero. Yo con una voz tenebrosa le digo, ¿usted qué hace aquí, por estos lugares tan despoblados? Muchacho, esta carretera tiene muchos oscuros secretos, y es por eso que estoy aquí. Hace tiempo perdí a mi hija en esta ruta 66. Entonces, paso todos los días explorando esta carretera, con la esperanza de encontrar sus restos. Les cuento que dicho anciano me causó una gran confianza y decidí contarle lo que me había pasado hace algunos momentos. El anciano me contó que era muy común este tipo de apariciones por estos lugares y él me dio su armónica. Me dijo lo siguiente: muchacho, cuando te vuelva a pasar lo mismo, no dudes en usarla. Esto ahuyentará a los demonios que habitan por la ruta 66. Yo le di las gracias y continué con mi camino para obtener el combustible. Caminé por varios minutos y a lo lejos veía las luces de la estación de servicio. Cuando iba llegando, otra vez sentí aquella presencia maligna que se acercaba hacia mí. Así que recordé lo que me dijo aquel anciano y empecé a tocarla, y por arte de magia dejé de sentir aquella malvada presencia. Cuando llegué a la estación, cargué el combustible que ocupaba, y un señor muy amable que estaba en ese lugar. ¿De dónde vienes, joven? Me quedé sin combustible a unos cuantos kilómetros de aquí. Sube, yo te llevo. Les cuento que antes de subirme, le dije que me esperara, que iría por alimento a la cafetería. Era para un anciano que estaba en la carretera buscando a su hija. Sabía que te lo habías encontrado. Bueno, con gusto te llevo a tu tráiler. Pero de verdad, no hace falta que le lleves comida al anciano. Yo le hice caso. Así que me subí. Durante el camino, empecé a notar que el buen humor de aquel hombre tan amable empezó a cambiar de repente. No dijo ni una palabra. Yo intentaba sacarle plática, pero él fue muy cortante, así que ya no insistí. Cuando íbamos llegando a mi tráiler, a lo lejos veo unas luces que venían hacia nosotros. Se apreciaba ver que era un tráiler. Así que el señor me dijo: bájate, muchacho, que no quiero que te vayas conmigo. Yo bajé del troque e intenté darle las gracias, y él aceleró su troque. Les cuento que como a 200 metros se impactó el troque con el camión y ambos cayeron al abismo. Yo corrí para auxiliarlos en lo que pudiera, y cuando llegué al lugar no había absolutamente nada. En eso me di cuenta que los personajes que me encontré eran personas que quedaron atrapados en la ruta 66 y que día tras día
repiten sus últimos momentos en la carretera llamada la Ruta 66. Yo oro por su libertad y ojalá que algún día se desprendan de la maldita carretera Ruta 66. Después de eso, todo fue bien para mí. El camión encendió y por fin llegué a entregar la carga. Les cuento que después de ese espeluznante encuentro, decidí abandonar mi carrera como trailero y nunca más volver a la Ruta 66. Las historias sobre la carretera maldita eran reales y había experimentado en carne propia el terror que se acechaba en esa carretera. Nunca olvidaré aquella noche, la figura sombría demoníaca, el anciano y al troquero que tuvo aquel accidente con el camión. Eso cambió mi vida para siempre. ¿Les gustaría que hiciera más historias de la Ruta 66? ¿Tienes alguna historia de la Ruta 66 paranormal? No dudes y escríbemela. Yo con gusto la narro. Saludos, leyendas del Mesa.